Bueno, seguimos con la segunda parte de este capítulo 8, en donde vamos a ver las reacciones de eliminación de halogenuros utilizando como sustrato o como uno de los reactivos los halogenuros de alquilo. Entonces, recordar, tenemos dos tipos de reacciones que van a ocurrir una vez que nosotros tengamos un halogenuro de alquilo. Una reacción de sustitución, que son las que vimos en la primera parte de este video, ¿verdad? En la primera parte más bien de este capítulo, en donde un nucleófilo va a reaccionar con el carbono donde está enlazado el halógeno y este halógeno se va a ir. Por lo tanto, el nucleófilo va a ocupar el lugar del halógeno. Entonces, por eso se llama una reacción de sustitución. Sustituimos el halógeno por el respectivo nucleófilo. Las reacciones que vamos a ver ahora es reacciones que en lugar de que este nucleófilo sustituya al grupo saliente, que es el halógeno, este nucleófilo se va a robar un hidrógeno del carbono beta, se llaman hidrógenos beta, ya los vamos a definir, y además va a hacer que el halógeno se vaya. Por lo tanto, vamos a obtener un doble enlace, o sea, un alqueno, y además el nucleófilo, al robarse un hidrógeno, va a quedar como un ácido conjugado y este halógeno va a salir como halógeno. Entonces, una de las características más importantes de esta reacción es que los halógenuros, los nucleófilos, perdón, tienen que tener características básicas porque se van a robar hidrógenos del carbono que está adyacente o a la par del carbono donde está el grupo saliente. Muy bien, entonces veamos el mecanismo de la eliminación de tipo 2. El mecanismo de esta eliminación va a tener una velocidad de reacción que que va a ser afectada esta velocidad de reacción tanto por la concentración del halógeno de alquilo como de la base. La base en este caso va a ser, además, esta base va a ser un nucleófilo, pero con características básicas. Un nucleófilo que es básico, ¿ok? De acuerdo, entonces por eso está aquí como la base, ¿de acuerdo? Entonces veamos este caso. En este caso, que es un nucleófilo, además de fuerte, ¿verdad? Es un nucleófilo y voy a agregar la palabra fuerte porque generalmente los nucleófilos fuertes y básicos son los que nos permiten realizar una reacción de eliminación. Entonces veamos, este nucleófilo que es un hidróxido de sodio, como dijimos antes, este está acompañado por el sodio, ¿verdad? Generalmente lo escribimos más bien así, sodio y OH, ¿verdad? Hidróxido de sodio. Entonces voy a quitar este de aquí simplemente para que ustedes vean que se puede poner así, pero en realidad sabemos que el hidróxido de sodio es una sal, ¿verdad? Es un compuesto de tipo iónico. Entonces, este va a ser un nucleófilo fuerte y básico. Es pequeño, no tiene impedimento estérico, por lo tanto, al tener un compuesto como este que tiene mucho volumen, ¿verdad? ¿Por qué?
porque estos grupos metilos son muy voluminosos, ¿verdad? Entonces, este nucleófilo no puede entrar a este carbono para expulsar el grupo saliente, que es lo que debería suceder en una reacción de sustitución. Entonces, ¿qué va a hacer este nucleófilo? Robarse hidrógenos o de este carbono, o de este carbono, o de este carbono. Aquí vamos a hacer una acotación. El carbono sobre el cual está el bromuro se llama carbono alfa y los carbonos que están, que están a la par de estos se llaman carbono beta. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, tenemos un carbono alfa, que es donde está el grupo saliente o el halogenuro, y tenemos 1, 2, 3 carbonos beta y 9 hidrógenos beta, que son iguales todos, tienen la misma probabilidad de ser tomados por la base. Entonces va a tomar cualquiera de esos, se va a producir un doble enlace. Vean que producimos agua porque esta base fuerte, al tomar cualquier hidrógeno, se convierte en agua y expulsa, además sale el grupo saliente. Vamos a ver cómo sucede este mecanismo. Este mecanismo sucede en una reacción que es simultánea o concertada. En este sentido, la E2 se parece mucho a la sustitución de tipo 2. ¿Por qué? Porque en la sustitución de tipo 2 también la velocidad de reacción está determinada por, además de la constante de proporcionalidad, por el halogenuro de alquilo y por el nucleófilo, que en este caso es un nucleófilo fuerte y básico, ¿verdad? Tiene que ser básico para poder tomar hidrógenos alfa. Entonces vean que hidrógenos beta, disculpe, hidrógenos beta. Entonces vean lo que sucede en el mecanismo. La base fuerte toma un hidrógeno, este hidrógeno deja su electrón, entonces este enlace entre el carbono y el hidrógeno se convierte en un doble enlace y al mismo tiempo se está rompiendo, y por eso es que sale el halógeno. Entonces es una reacción, se dice, de eliminación. ¿Por qué? Porque elimina un hidrógeno y elimina también al halógeno. Este hidrógeno se va con el nucleófilo básico, ¿verdad? O la base fuerte. Se forma este doble enlace y además sale el grupo saliente. Entonces, por eso tenemos el doble enlace, agua como subproducto de la reacción, y y el bromuro como subproducto de la reacción. Entonces vean que aquí hay 1, 2 y 3 hidrógenos beta. Aquí hay 3 hidrógenos beta, hidrógeno beta. Entonces, recordemos, este carbono es un carbono alfa, este es un carbono beta y estos son los hidrógenos beta respectivos. Veamos otra vez esta reacción. Y como dice aquí, la E2 necesita nucleófilos fuertes y básicos, ¿de acuerdo? Necesita nucleófilos fuertes y básicos. Entonces vean que este es haciendo una reacción como más general. Esta es una base fuerte, o sea, es un nucleófilo fuerte y básico que toma al hidrógeno, el enlace se convierte en un doble enlace y al mismo tiempo se está rompiendo este enlace. Entonces, este carbono es lo que denominamos el carbono alfa, que es donde está el grupo saliente, que siempre va a ser el bromuro.
o digo, siempre va a ser el halogenuro. Y en este caso, este carbono es el carbono beta y por lo tanto estos son los hidrógenos beta que tiene. Entonces, en las reacciones de eliminación siempre vamos a formar dobles enlaces. La base que estemos usando se va a protonar y el grupo saliente siempre va a salir como base conjugada. Veamos estos estados de transición. Por ejemplo, en el caso de tener cuando la base fuerte, que es esta, está formando un nuevo enlace entre el O, porque la base que estamos usando aquí se llama ya la vimos, la mencionamos en el otro video, es un alcóxido. Este es el metóxido de sodio, que viene del metanol, ¿verdad? La base conjugada del metanol. Cuando este metóxido está robándose el hidrógeno beta y se está formando este nuevo enlace, ¿verdad? Este enlace se está rompiendo, se está formando, se está rompiendo entre él y él, pero se está formando al mismo tiempo el doble enlace, que es cuando ponemos esta flecha, ¿verdad? Y al mismo tiempo se está enlace entre el carbono y el grupo saliente se está lleno. Entonces vean que cuando hacemos esto, aquí se están comparando dos estados de transición, o sea, pseudoenlaces que se pueden formar porque este es el hidrógeno beta y estos también son hidrógenos beta, ¿verdad? Entonces vean que se está comparando cuál estado de transición es más estable. Siempre es más estable el doble enlace que está más interno en la cadena. Vean que que tiene hidrógenos beta tiene 2 hidrógenos beta, tiene 3, pero si yo robo, si la base roba este hidrógeno de este carbono, de este carbono beta, que es un metilo, que está aquí, se formaría un doble enlace que va a ser en el extremo de la cadena. Ese doble enlace es menos estable, o sea, la formación del 1-buteno es menos estable que la formación del 2-buteno. Entonces, vean que en este caso estamos hablando de que este compuesto es este. Tenemos este bromo acá, ¿verdad? Y tenemos, me quedó bien feito aquí. Entonces lo vamos a corregir y vamos a poner vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a tener este metilo, y Vean que estamos partiendo del 2, 1, 2, 3, 4, del 2 bromobutano y puede formarse el doble enlace acá o acá, ¿verdad? Que son los hidrógenos alfa, los hidrógenos beta, carbonos beta. Este es el carbono alfa, voy a ponerlo aquí, carbono alfa, carbono beta, y hay 3 hidrógenos beta y 2 hidrógenos beta. Cuando se forma el doble enlace acá, porque se roba uno de los hidrógenos de aquí, vean que me queda bueno, aquí voy a volverlo a hacer. Acá se me forma doble enlace, más se formaría en este caso el metanol como subproducto, ¿verdad? Más el bromuro. ¿Ok? ¿Y cómo sería este doble enlace? Vean que este doble enlace se forma entre el carbono 2 y el carbono 3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. En cambio, acá, ¿qué tengo? Tengo más el metanol, otra vez que se me forma,
H3 más Br. ¿Ok? Y entonces veamos, comparemos este doble enlace que se formó aquí versus este otro doble enlace que se formó aquí. ¿Cuál es más estable? Es más estable el más interno en la cadena y además ojalá que quede trans, ¿verdad? O E. Mientras que aquí es más a la orilla o al inicio de la cadena y ahí no tiene estereoquímica. Ya sabemos por qué, aquí tiene dos hidrógenos. Entonces vean que eso también es parte de la estereoquímica de estas reacciones de eliminación. Entonces, veamos eso es lo que se llama regioselectividad de las reacciones E2, ¿verdad? Estereoquímica me refiero a que se forma, que como dice aquí, puede ser una mezcla tanto del E como el Z, pero sabemos que generalmente el E, que es el trans, es el preferido. Entonces se van a formar una cantidad mayoritaria del 2-buteno respecto al 1-buteno y aquí una mezcla tanto de E y Z, ¿de acuerdo? Entonces a partir de esto vemos que tenemos carbono beta, el metóxido y se usa metanol como el disolvente de esta reacción, ¿de acuerdo? Siempre que se use una base que proviene, que es la base conjugada de un alcohol, se usa el respectivo alcohol como disolvente, porque si este le roba un hidrógeno a este, se convierte en base. Entonces, no hay, como decir, no hay muchísimas otras especies diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante de hacer notar. Entonces, mientras más sustituyentes tenga un alqueno, más estable es. Por eso, el 2-buteno, tanto en conformación cis como en conformación trans, mezcla de E y Z es más estable que el 1-buteno, que sería este. ¿Ok? Eso se llama una reacción regioselectiva. Entonces veamos en este caso esta misma reacción, ¿verdad? Diagrama coordenada de reacción para el 2-bromobutano y el ion metóxido. Y vamos a poner el metanol como el disolvente de esta reacción para que se acostumbren a ver que cuando se usa la base conjugada de este alcohol, siempre se usa el alcohol correspondiente. Entonces vemos que tenemos estos dos. Este tiene una energía de activación, que es la azul, más pequeña que la energía de activación para formarse este compuesto. Y la formación de los alquenos siguen lo que se llama la regla de Zaitsev, que dice, el alqueno más estable se produce cuando se remueve el protón del carbono beta, que está más enlazado al menor número de hidrógeno. El alqueno más estable es por lo general el alqueno más sustituido. Vean que por lo general, no siempre, pero por lo general se forma, como dijimos, voy a devolverme, mucho más cantidad del 2-buteno que del 1-buteno, porque es más estable. Y muy probablemente la mezcla de ambos, sea el que de ese 80%, una gran mayoría va a ser porque también al ser de una estereoquímica tipo E o trans es más estable que uno cis. Ya eso lo vimos cuando vimos alquenos, ¿ok? Entonces, reactividades relativas de los halogenuros de alquilo para una E2. ¿Cuáles van a ser los halogenuros que van a reaccionar más rápido bajo un tipo de mecanismo E2? El terciario mayor que el secundario y por último el primario. ¿Ok? Entonces el halogenuro terciario reacciona más rápido que el secundario y que el
que el primario. ¿Por qué? Porque el terciario nos va a dar un doble enlace más sustituido y ya habíamos visto que este doble enlace más sustituido es más estable que uno que solo tiene 2 sustituyentes alquilo y más estable que uno que solo tiene uno, cuando vimos estabilidad de dobles enlaces en el capítulo 5, me parece que ahí está, ahí fue donde hicimos algunas anotaciones al respecto de esto. Entonces vean cómo, como les he dicho en muchas ocasiones, esto sigue una, o sea, cada vez vamos complementando la información que hemos visto antes con nueva información que tenemos en este momento. Pues esto está ligado a lo que hemos venido viendo del capítulo 5 y 6, que son reacciones con dobles enlaces, ¿verdad? Y vean que aquí vemos la estabilidad, el concepto de estabilidad de dobles enlaces. Ahora, ¿cuáles son los halogenuros que reaccionan más rápido, tanto para E1 como para E2? Ya vamos a ver el mecanismo E1. Siempre ahora vean que esto va a ser el más reactivo, le sigue el yoduro. ¿Por qué el yoduro? Porque recuerden que cuando yo tengo un carbono pegado a un yodo, este enlace es más largo que un carbono pegado a un flúor. Voy a ponerlo de esta forma. Entonces, este enlace se rompe más fácil y como tenemos que romper enlace, voy a devolverme otra más. Como tenemos que romper el enlace entre carbono y bromo, entre más polarizado esté este enlace, más longitud tenga este enlace, más fácil es romperlo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, este va a ser el más reactivo. ¿Por qué este es el más reactivo? Porque el enlace es más polarizado y estos van a ser los menos reactivos, tal como veníamos hablando anteriormente. Ahora, ¿qué papel juega el impedimento estérico? El impedimento estérico también afecta la producción de los productos, valga la redundancia, o sea, la distribución, la cantidad de producto que se forma, tanto de este doble enlace como de este doble enlace. Veamos este caso muy particular. Tenemos un halogenuro terciario y tenemos además una base fuerte pero que está muy impedida estéricamente, ¿verdad? Tiene 3 grupos metilos que son muy voluminosos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esta base fuerte no va a querer, o va a ser más difícil para esta base que es tan voluminosa, meterse o tratar de tomar hidrógenos de este carbono beta que está aquí. Este es un carbono beta, este es un carbono beta, este es un carbono beta. 3 carbonos beta. Este ya no es beta porque vean que ya no está a la par del carbono alfa, que es donde está el bromuro, ¿verdad? El bromo, perdón. Bromuro es cuando lo obtenemos acá. Entonces vean que esta base puede tomar o alguno de estos 3, alguno de estos 3 o alguno de estos 2. Los más internos son estos, que nos darían el doble enlace más estable, ¿verdad? Cuando esta base toma alguno de estos 2 hidrógenos, se forma el doble enlace entre estos 2 carbonos. Pero vean que solo se forma un 28%, mientras que se forma un 72% del doble enlace entre este carbono y este, o entre este carbono y este, que sería exactamente lo mismo. ¿Por qué en este caso pasa eso? Porque esta base es muy voluminosa. Si comparamos esta base
con una base como la que teníamos antes, que es un metóxido. Este es el terbutóxido. Vean que esta base es mucho menos voluminosa, mientras que esta base es muy voluminosa. Entonces, aunque se dan todas las otras condiciones, vean que el porcentaje del doble enlace, en este caso que la base es muy impedida, va a ser el doble enlace menos sustituido por esa razón. Entonces, por eso no podemos nunca generalizar. Tenemos que ver cada caso y ver las condiciones del sustrato, del nucleófilo y ver cómo se lleva a cabo esa reacción. ¿Ok? Entonces, vean que cuando yo tengo una base, digamos, tengo este compuesto, ¿verdad? Es un halogenuro de tipo terciario, ¿verdad? Vean que este es el carbono alfa. Tengo carbono beta y carbono beta, ¿verdad? Vean que estos son los 3 carbonos que están a la par del carbono donde está el bromo, que son los carbonos que vamos a llamar beta, que son los que están a la par del carbono donde está enlazado el bromo. ¿De acuerdo? Y este carbono, como dijimos, es el... Vean que este R lo que significa es que va a ser esta parte o esta parte o esta parte o esta parte. O sea, la parte donde está toda la cadena de carbonos. Esto es lo que llamamos un grupo alquilo. Lo vuelvo a repetir, ya lo hemos venido diciendo en otros videos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo este compuesto, voy a borrarlas para que se vea más limpio y podamos observar un poquito mejor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo tengo esta base, dependiendo de si la base es muy voluminosa, vean que esta base es menos voluminosa, esta ya tiene 3 grupos, ¿verdad? Este tiene todo esto, vean que aquí tengo no solo esto, miren que este grupo cambió, ya no es un CH3, sino que es un CH2, CH3. Y aquí tengo 3 CH2, CH3, CH2, CH3, CH2. Entonces vean que cuando yo utilizo este 2-bromo 2,3 dimetilbutano en presencia de diferentes bases, obviamente esto es un experimento que se hace poniendo 1, 2, 3, 4 recipientes o 4 mezclas, ¿verdad? En donde en cada recipiente va a estar este con esta base, este con esta base, este con esta base, este con esta base. Y mido las velocidades, mido los resultados que eso me da. Vemos que entre más voluminosa es la base, el doble enlace más sustituido, que sería este, versus este, que es más del extremo, el doble enlace más sustituido, entre más voluminosa sea la base, cada vez se da en menor porcentaje. Y entre más, y por supuesto lo contrario, entre más voluminosa la base, se da con mayor proporción el doble enlace menos sustituido. Esto es por el efecto estérico, no solo del halogenuro, sino de la base que nosotros estemos usando. Entonces ahí es donde vemos cómo el efecto estérico tiene una incidencia directa sobre diferentes reacciones, ¿verdad? Digo, sobre los 2 posibles productos que se pueden formar, ¿ok? Este doble enlace es el más estable, este es el menos estable, pero debido a que la base, si yo utilizo esta base, va a ser mucho más difícil para esta base robar este hidrógeno beta,
que robar cualquiera de los que están más expuestos en, digamos, hacia las afueras de la molécula. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se explica por qué a pesar de que este doble enlace es el más estable, se forma en menor cantidad cuando yo utilizo esta base. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra de las cosas importantes de la reacción, de una reacción de eliminación tipo 2, es que el hidrógeno beta, lo voy a poner aquí, y el halogenuro tienen que estar lo que llamamos anti, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Vean que aquí, ¿se acuerdan de las estructuras de las proyecciones de Newman, verdad? Este carbono, este es el carbono beta, el carbono, le iba a poner el alfa y en realidad es el beta. Este es el carbono beta y este es el carbono alfa. Recuerden que el carbono alfa es el de atrás, en este caso donde está enlazado el halogenuro, ¿de acuerdo? Y por lo tanto este es el hidrógeno beta, ¿ok? Entonces, este es el carbono beta y este es el carbono alfa, ¿ok? Entonces vean que para que esta eliminación sea bien eficiente y se dé con mayor rapidez, el hidrógeno que va a ser capturado por la base, voy a ponerle 2 puntos y una carga negativa a esta base, este hidrógeno tiene que estar anti al grupo saliente, ¿de acuerdo? Déjenme ver para ver, aquí está. Entonces, era que si no hacía el dibujo, pero entonces es ¿por qué? Porque este va a formar un doble enlace luego aquí y luego este grupo se va a expulsar. Entonces, la eliminación anti, ¿qué quiere decir? Que el hidrógeno beta está al lado contrario de donde está el grupo saliente. Veámoslo en esta otra, que es la estructura de caballete, ¿verdad? Es donde se ve más fácil. Vean que aquí los dos grupos, el hidrógeno beta que se va a eliminar y el grupo saliente están como del mismo lado, ¿verdad? Digamos, están viendo los dos para arriba. Mientras que cuando decimos anti, es que el hidrógeno está viendo hacia un lado y el grupo saliente está viendo hacia el otro. Vean que el doble enlace se va a formar entre este carbono y este a través de este enlace que se va como a acostar, ¿verdad? Porque se va a transformar al robarse la base este hidrógeno, este enlace pasa a ser un doble enlace y expulsa al grupo. La eliminación anti es la que se favorece. Muchas veces esto no sucede tan fácilmente. Claro, en un compuesto como este que tiene libre rotación, si está en algún momento así, rápidamente puede cambiar aquí y entonces se da con mucho más facilidad. Pero en ciclos o en estructuras de silla, por ejemplo, va a ser más difícil que se dé la libre rotación. Entonces, los grupos que se van a eliminar tienen que estar anti, ¿ok? Entonces, considerando la regioselectividad de la E2, tenemos que tomar en cuenta que la base o el nucleófilo fuerte y básico, ¿verdad? Va a formar principalmente el doble enlace que tenga las siguientes características. Que esté más interno en la cadena, como en este caso, ¿verdad? De nuevo, este es el carbono alfa, este es carbono beta, este es carbono beta, hidrógenos beta, hidrógenos beta. Entonces se pueden formar el doble enlace aquí o el doble enlace aquí. Vean que se va a formar el producto mayoritario, el doble enlace más interno en la cadena que el más externo o que esté al inicio de la cadena. Y además, a partir del doble enlace más interno en la cadena, como les decía, el doble enlace que es E o que es trans se va a formar en mayor proporción que el Z.
¿Ok? Entonces, eso es muy importante de tomar en consideración. Recuerde que el doble enlace es lo que se forma el más interno versus el más externo en la regla de Seisel, ¿ok? Lo que llamamos la regla de Seisel. Entonces vean que por qué se forma más en mayor cantidad el E respecto al Z. Porque recordemos que los grupos de, en este caso de mayor volumen, están al lado contrario, ¿verdad? Si yo parto el doble enlace a la mitad, vemos que este grupo está de este lado, este grupo está de este lado. Es más estable porque las nubes electrónicas no chocan, mientras que cuando los dos grupos voluminosos están del mismo lado del doble enlace, estas nubes pueden chocar y es más inestable esto que es. Hay efecto de choques de las nubes, hay efectos estéricos, aquí hay mayor impedimento estérico que acá. Ok, entonces veamos de nuevo cómo comprobamos que eso es así. Cuando se hacen los diagramas de reacción y se miden las velocidades y se hace todo el experimento, vemos que la energía de activación para el compuesto E, que es la curva azul, tiene menor energía de activación que para el doble enlace Z. Entonces ahí es donde se ve, cuando ya se mide todo esto, se hace toda la termodinámica de la reacción y se cuantifica esos resultados, vemos que efectivamente este se forma en mayor cantidad porque tiene una menor energía de activación. El tener una menor energía de activación significa finalmente que va a alcanzar este punto más rápido que cuando tenemos una energía ligeramente más alta. Vean que la diferencia no es grandísima, ¿verdad? Pero ciertamente llegar aquí implica menos energía que llegar acá, ¿ok? Muy bien. Entonces, veamos en este caso cuando tenemos esto. Esto es repasar un poco la regioselectividad y también la eliminación anti, ¿verdad? Que es lo que hemos venido hablando. Entonces, vean que la base toma el hidrógeno beta, este enlace se convierte en un doble enlace entre los dos carbonos y se elimina al grupo saliente, ¿ok? Entonces vean que nos deja este compuesto, ¿ok? Entonces los grupos más voluminosos, que en este caso el C6H5, C6H5 es un anillo bencénico, es una forma de representar el anillo aromático, o sea que esto que está pegado acá es un anillo aromático, ¿verdad? C6H5, C6H5 es el anillo aromático. Entonces este es un grupo muy voluminoso versus este otro, ¿verdad? Vean aquí la estereoquímica. Estos dos están anti, ¿lo ven? Este está aquí y este está aquí. Este está totalmente al lado contrario del grupo saliente. Esta es una eliminación anti, que es muy favorecida, ¿ok? Mientras, veamos, este es exactamente el mismo ejemplo. Nada más que aquí, perdón, nada más que aquí, vean que si este grupo está aquí, quedan del mismo lado del doble enlace. Si yo parto el doble enlace, mientras que aquí quedan del lado contrario. O sea, este es el producto, perdón, este es el producto E, ¿verdad? Este es el producto E, mientras que este es el producto Z. ¿Cuál se va a formar en mayor cantidad? Este se va a formar el producto E. ¿Ok? Muy bien.
¿Qué pasa cuando tenemos compuestos cíclicos? Ahí era donde les decía. Me voy a devolver un segundo. Recordemos que finalmente esto, voy a quitar esto. Esto tiene libre rotación, ¿verdad? Recordemos que los compuestos que tienen un enlace simple tienen libre rotación. Entonces, en algún momento, este grupo, que es uno de los más voluminosos versus este otro, van a quedar así y va a quedar así, o se pueden dar la vuelta y vean que entonces es cuando este grupo está con la cuñas hacia adentro, ¿verdad? Y van a quedar así, ¿verdad? Existe una posibilidad de que se den, por eso se da una mezcla tanto del isómero E como del isómero Z, porque al haber libre rotación, en el momento en que están con esta configuración, esta orientación en el espacio, configuración, aquí me refiero a un carbono quiral, ¿verdad? En este caso, S o R, dependiendo de lo que tenga. En otro momento puede estar así, los grupos con esta orientación en el espacio. Entonces viene la base y ataca algunas moléculas que están en con esta orientación espacial, nota el E, o ataca estas moléculas que tienen la orientación de estos grupos acá, nota el Z. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Vamos a tener, por eso, probabilidad de tener porcentajes de ambos productos, claro, este en mayor porcentaje que este. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos grupos cíclicos? Aquí no hay libre rotación en los grupos cíclicos, entonces va a tener que desde un inicio los grupos estar en cierta orientación para que se puedan dar las eliminaciones. Por ejemplo, vean en este caso, si este hidrógeno que está en este carbono, este hidrógeno beta que está en este carbono beta, este es el carbono alfa, este hidrógeno es tomado por una base, ¿verdad? Una base fuerte. Esto se vuelve un doble enlace y expulsa al grupo saliente. Esta es una eliminación anti. Véanlo aquí también. Si este hidrógeno está axial para arriba y el bromo está axial para abajo, viene la base, toma este hidrógeno, este pasa a ser un doble enlace y expulsa a este grupo. Esta es otra eliminación. Estas eliminaciones son eliminaciones anti. ¿De acuerdo? Vean que en este caso, esto que está aquí es un CH3. ¿Ok? Porque no está determinado de otra manera. Esto es un CH3, esto es un CH3 y este es otro CH3. Entonces vean que aquí la eliminación anti está favorecida si el bromo y este hidrógeno que está en este carbono están axiales. ¿Los ven? Mientras que los grupos metilo están ecuatoriales. ¿Ok? ¿Qué pasa en cambio cuando este cloro está ecuatorial, ¿verdad? ¿Qué pasa si este cloro estuviera ecuatorial o está ecuatorial? Vean que en este caso el hidrógeno puede ser este o este, pero vean que dice que la base que va a tomar vean que este hidrógeno no está anti a este, ni este está anti a este. Entonces, ¿qué va a pasar? Aunque la base quiera tomar cualquiera de estos dos hidrógenos, no se va a dar la reacción porque porque este cloro está ecuatorial. Entonces, contrario a lo que hemos visto en estructuras de silla, que los grupos más voluminosos deben estar en posición ecuatorial porque son más estables, en este caso, para una eliminación de tipo E2,
Esto, el que el cloro esté ecuatorial no facilita y no da la reacción en condiciones E2. Para que se pueda dar las condiciones E2 y se pueda dar vean que el cloro tiene que estar axial y obviamente va a haber en este carbono un hidrógeno axial y otro ecuatorial. El hidrógeno axial, el que está axial, es el que va a ser tomado por la base para que este enlace pase a ser un doble enlace y expulse al cloro. Entonces se dan las condiciones perfectas para tener una E2. Mientras que aquí vean que dice no reacciona, porque el cloro está ecuatorial, aunque haya un hidrógeno axial acá, pero no se puede eliminar. Entonces, en ciclos, la orientación del grupo saliente es muy importante. Tiene que estar en una posición axial para que pueda ser eliminado fácilmente al tomar el hidrógeno axial en el carbono beta. Y va a ser el hidrógeno axial beta. Este es un hidrógeno ecuatorial beta, pero el hidrógeno de estos dos, el que va a ser tomado por la base, va a ser el que está axial, porque es el que está anti al grupo saliente. Entonces vean que las condiciones de regioselectividad de estas reacciones C2 es muy importante. Entonces vean que en este caso, este grupo que es muy voluminoso, que es un grupo, por cierto, es un grupo iso, ¿verdad? Están ecuatoriales, este grupo es muy voluminoso. Aunque este grupo, aunque el cloro está en posición axial, es la forma más fácil en que va a suceder y más rápida la reacción de eliminación. Y vean que entonces este grupo va a quedar, aquí está un poco mal dibujado. Bueno, no está mal dibujado, es que recuerden que al formarse un doble enlace acá, estos quedan como en el mismo plano, ¿verdad? Entonces no es ni axial ni ecuatorial, está en el mismo plano que el doble enlace. Entonces vean que aún este es el menos estable. ¿Por qué? Porque el grupo más voluminoso efectivamente está axial. Entonces vean que esta conformación de silla se pasa a la otra conformación de silla. Vean que este baja, este pico baja, ¿verdad? O esta punta baja y esta punta sube. Y entonces este que está axial queda ecuatorial viendo para abajo, este que está axial para arriba queda ecuatorial viendo para arriba y el cloro que está ecuatorial viendo para abajo queda axial para abajo y ahí es donde sucede la eliminación E2, ¿de acuerdo? Entonces esta es una de esas. Esta es más estable que esta que es menos estable en cuanto a grupos voluminosos. Entonces vean que en este caso el grupo más voluminosos, al menos entre este y este, el más voluminoso efectivamente está ecuatorial y se favorece entonces que este quede axial para poder dar la eliminación de tipo 2, que todo está sucediendo al mismo tiempo. La base se está robando este hidrógeno, este pasa a ser el doble enlace y se está expulsando esto. Bien, entonces vean que en este caso, aunque esta es la más estable, con el cloro, todos los grupos en posiciones, todos los grupos diferentes de hidrógenos y voluminosos en posición ecuatorial, no puede suceder la E2. Tiene que, entonces, en este caso, transformarse, más bien cambiar a la otra conformación, no transformarse, cambiar a la otra conformación menos estable, donde todos los grupos voluminosos están en posición axial, pero ¿qué es lo que nos interesa? Que el cloro también, o sea que uno de esos grupos va a ser el cloro, queda en posición axial,
Y entonces la base va a tomar este hidrógeno, esto pasa a ser el doble enlace y expulsa al grupo saliente. Y entonces finalmente obtenemos la eliminación de 2. Entonces vean que no necesariamente la conformación de silla más estable favorece la eliminación E2. Vean que tenemos que pasar en este caso a darse el paso de esta conformación de silla más estable a la menos estable para que se pueda dar la E2. Muy bien, veamos la reacción ahora, la E1, en donde todas estas condiciones que acabamos de ver o esta estereoquímica ya no se necesita. ¿Por qué? Vamos a ver el mecanismo. O no van a ser importantes que estén en un ciclo en posiciones axial ecuatorial, porque ahora vamos a tener un mecanismo en donde se da la formación de un carbocatión, que es la parte más importante. Entonces vean que a partir de un halogenuro terciario tenemos además un nucleófilo fuerte, un nucleófilo débil y también una base débil, que ahora igual nos da un doble enlace, pero no necesitamos condiciones de nucleófilo fuerte, ni tiene que ser necesariamente una base extremadamente fuerte. ¿Y por qué? La velocidad de reacción en este caso solo depende del halogenuro de alquilo. El nucleófilo, que en este caso es el agua, o la base, que es el agua, nucleófilo y base al mismo tiempo, ¿verdad? Que es la base, no necesariamente es fuerte. Entonces veamos la reacción 1. En este caso, el halogenuro terciario se rompe el enlace entre el carbono y el bromo, nos deja un carbocatión y viene la base y se roba un hidrógeno beta. Igual se cumple eso, ¿verdad? Este es el carbono alfa, este es el carbono beta, este es carbono beta, este es carbono beta. ¿Cuántos hidrógenos beta tenemos? 9. ¿Cuál puede escoger el agua? Cualquiera de los 9 en este caso, porque va a ser lo mismo que el doble enlace se dé aquí, o se dé aquí, o se dé acá. Entonces, vemos que tenemos, se va el grupo saliente, como dice, se disocia y forma un carbocatión, y el agua arranca un protón del carbono beta para dar el doble enlace. Entonces, esta parte es la parte lenta, la formación del carbocatión, ¿verdad? Y esta parte ya es la parte rápida. Entonces, vean que el diagrama de reacción sería en dos partes, ¿verdad? La formación del carbocatión y luego que es la que tiene la energía de activación más grande, carbocatión intermediario, y luego esta parte súper rápida de arrancar el hidrógeno por parte del agua para formar el doble enlace. ¿Ok? Entonces vean que en ese sentido se parece mucho a la SN1, que era en 2 etapas también con formación de carbocatión. Entonces vean que el intermediario es el carbocatión, y ahora, dependiendo si yo tengo posibilidad de tomar hidrógenos beta que son diferenciados, o sea, estos 3 hidrógenos beta son iguales que estos, pero estos 2 de aquí son diferentes a este y a este. ¿Por qué? Porque el doble enlace más interno en la cadena va a ser el más estable, ¿de acuerdo? Mientras que el doble enlace más externo va a ser el menos estable. Entonces vean que tengo este compuesto, se expulsa el cloro, me deja el carbocatión más un cloruro, ¿verdad? Que sale como base conjugada, y luego el agua que hay en el medio va a tomar o alguno de estos 2 hidrógenos beta
o cualquiera de estos 6 hidrógenos beta que tengo aquí. Si toma alguno de estos, me da este producto. Puede ser que tomó el de aquí o el de aquí, es exactamente lo mismo. Pero si toma estos de acá, me da el doble enlace más, voy a ponerle el más sustituido, el más interno en la cadena. Este es más estable que este. Vean que este doble enlace es el que tiene la energía de activación, en este caso más baja, mientras que este tiene una energía de activación un poquito más. Entonces este va a ser el que se da en mayor proporción que este. Se van a dar los dos muy probablemente, pero este en mayor proporción. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la reactividad de los halogenuros, en este caso para una reacción de tipo E1? Vemos que los bencílicos son exactamente bencílicos terciarios. ¿Cuáles son unos bencílicos terciarios? Voy a dibujarlo aquí para que no quede ninguna duda. ¿Ok? Bencílicos terciarios. Este sería un 1, 2 y disculpen. Aquí me faltó dibujar esto. Un bencílico, ¿verdad? Carbocationes, bueno, halogenuros de alquilo. Voy a dibujar los halogenuros de alquilo para que después ustedes puedan dibujar los carbocationes o los vemos en la clase, ¿verdad? Entonces, vean que voy a poner X, que sería cualquier halógeno. Alílico, ¿cuál es el alílico? El alílico sería ¿verdad? El carbocatión alílico terciario va a ser El carbocatión alílico terciario va a ser, el carbocatión, el halogenuro. El bencílico secundario, tengo un doble, un anillo bencénico y tengo sería secundario. El alílico secundario, ¿de acuerdo? Aquí cualquier. Uno terciario, un halógeno terciario. El primario bencílico, un halogenuro bencílico. El alílico primario, uno secundario y uno primario. Y el vinílico, que sería ¿ok? Entonces vean que los halogenuros bencílicos terciarios son casi igual que un bencílico alílico. Digo que un alílico, ¿verdad? Terciario. ¿Por qué? Porque estos tienen resonancia, todos son los más estables. Si se forma el carbocatión al irse aquí, queda el carbocatión aquí, esto tiene estabilidad por resonancia, igual que aquí. El bencílico secundario es casi igual que un alílico secundario, uno terciario, luego sigue el bencílico primario, luego sigue el alílico primario, uno secundario, primario y vinílico. Vean que al quedar el carbocatión, voy a hacer solamente voy a dibujarlo aquí. Al quedar el carbocatión, digamos en este caso, ¿verdad? Poniéndolo aquí. Recuerden que esto está pegado ahí, gracias. Ahí ya me dejó hacer. Vean que no solo tiene resonancia del anillo, sino que tiene el efecto
reactivo de las dos cadenas que están acá, ¿ok? Entonces, por eso es que es muy estable, ¿ok? Muy bien. ¿Y cuál es la reactividad de los halogenuros? De nuevo tenemos la misma reactividad que habíamos visto antes. Los yoduros o los halogenuros, el yoduro de alquilo es más reactivo que un bromuro de alquilo, que un cloruro de alquilo o que un fluoruro, ¿de acuerdo? Entonces este es el menos reactivo, este es el más reactivo. De nuevo, ¿por qué? Porque como vamos a romper el enlace, se va a romper el enlace con el halogenuro, entre más grande, más longitud tenga este enlace, más rápido y más fácil se va a romper. Mientras que con el flúor es un enlace más corto, menos, mucho más fuerte, cierto que este es más electronegativo, pero el enlace es más corto, entonces va a ser más difícil romperlo, porque los núcleos están más atraídos. Aquí no tiene tanto que ver la electronegatividad como la distancia del enlace entre el carbono y el halógeno. Muy bien, veamos algunos casos para ver en este caso la regioselectividad o la estereoquímica de la reacción. Vemos el 2-bromopentano, tenemos carbono alfa, carbono beta, hidrógenos beta, carbono beta, hidrógenos beta. Hay 5 hidrógenos beta, ¿de acuerdo? Entonces, este puede tomar o alguno de estos o alguno de estos, cualquiera de estos tres o cualquiera de estos dos. El doble enlace que se forma acá, como este, el 2-penteno, vean que se forma en un 72%, mientras que el 1-penteno en un 28%. Ustedes no tienen que cuantificarlo, pero sí tienen que entender cuál se forma en mayor cantidad. No tienen que dar un porcentaje, pero sí saber que este se da en mayor cantidad que este y que de este 2-penteno que se forma, se va a formar tanto el producto E como el producto Z, pero que el producto E es el producto principal, ¿de acuerdo? Entonces esas son cosas que sí tienen que saber. Veamos el caso del 3-bromo-3-metilpentano y vean que en este caso es una E2, ¿verdad? Esta es una E2. ¿Por qué sé yo que esta es una 2? Porque la base es fuerte y, ¿verdad? Es un nucleófilo fuerte y es una base fuerte, ambas cosas. Mientras que aquí, vean que lo que tengo es metanol, es una base débil. Entonces, esto sucede por una E2 y esta sucede por una E1. Aquí hay formación del carbocatión y posteriormente la base va a tomar los hidrógenos ácidos. Aquí todo está sucediendo al mismo tiempo. Esta base toma los hidrógenos ácidos o los hidrógenos beta y al mismo tiempo se está saliendo el halogénuro. Aquí hay formación de carbocatión, ¿de acuerdo? Intermediario. Entonces vean que en este caso se da el producto 3-metil 2-penteno porque se dio el doble enlace o aquí, que es lo mismo, ¿verdad? Vean que esta molécula es como simétrica, ¿la ven? Si yo parto la molécula aquí, esta parte de aquí es exactamente igual que esta parte de aquí. Entonces, por ser simétrica, da lo mismo que el doble enlace se forme aquí o que se forme de este lado. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo vayamos visualizando también. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Voy a quitar este para que no se vea tanto. Entonces, vean que se va a dar el producto principal, el doble enlace por la regla de Seifert, el doble enlace más interno en la cadena, el más sustituido. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que tomara cualquiera de estos hidrógenos beta. Aquí hay 2, 4 y 3, hay 7 hidrógenos beta. Pero aquí se tomó uno de los del CH2
y aquí tomó uno de los del CH3. En cambio, este producto, que es el doble enlace más externo, es el producto minoritario. ¿Okay? Y de este producto, que es el producto principal, vean que se forma tanto el producto, del producto principal se forma el isómero E como el isómero Z. ¿Cuál es el mayoritario? El E, porque para este carbono, este grupo que es el de prioridad, y para este carbono, este grupo que es el de prioridad, están de lados contrarios. ¿Okay? Entonces vean que aquí ya estamos integrando conocimiento de otros capítulos como venía hablando. Veamos en este caso, repasé. La reacción E2 también puede dar posibilidad a que haya reacomodos tanto de hidrógenos como de grupos metil. Se va el grupo saliente, se rompe el enlace carbono-cloro. Me queda este carbocatión y tengo dos metilos que pueden saltar a este. Vean que en este caso, como este carbono no tiene hidrógenos, porque tiene un benceno hacia este lado, un metilo de este lado, otro metilo de este lado, los únicos que pueden saltar para dar un carbocatión más estable, porque vean que al romperse este enlace entre carbono-cloro, me queda un carbocatión secundario. Si alguno de estos dos metilos, sea este o sea este, salta para este carbono, me queda un carbocatión terciario. No solo es terciario, sino que además es bencílico, o sea, súper estable, porque este va a tener resonancia en el anillo y además tiene la inducción de las cadenas. Entonces, una vez que se forma el carbocatión terciario, este hidrógeno beta es el que es tomado para dar el doble enlace que está aquí. ¿Cuál producto se va a dar mayoritariamente? El doble enlace de tipo E, ¿verdad? En donde este, que es el grupo para este carbono principal, y aquí, no, este no tiene estereoquímica porque vean que tenemos dos grupos iguales. Entonces aquí no se puede hablar de estereoquímica para este. Entonces ese es el producto principal. Ok, entonces vean que entonces se pueden dar ordenamientos. Vean que en este caso, al quedar este carbocatión, ahora es un hidrógeno el que se da. Vean que en este caso, este hidrógeno de aquí, uno de estos dos hidrógenos de aquí, va a saltar para este carbono y va a dejar este carbocatión aquí. ¿Por qué ahí está este reacomodo? Porque este carbocatión es alílico y al ser alílico es mucho más estable que este que no es alílico. Entonces se da para dar siempre carbocationes más estables y además al quedar este y luego tomar uno de estos dos hidrógenos al beta, a este carbocatión, quedan estos dos dobles enlaces conjugados y entonces eso le da mucha estabilidad. Todas estas cosas pueden estar pasando, ¿ok? Entonces vamos a ver de nuevo la estereoquímica de la reacción E1. Tenemos la formación de un carbocatión. Vean que estos son los hidrógenos beta que pueden ser tomados por la base, cualquiera de estos dos, y vean que el producto mayoritario va a ser en este caso, que si hay estereoquímica, el producto E.
versus el producto Z, que va a ser el producto minoritario. ¿De acuerdo? Para este ejemplo y también para este otro ejemplo, en donde tenemos que también se va este grupo y luego, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Se da este carbocatión y va a ser tomado a este hidrógeno beta para dar el producto E versus el producto Z. ¿Se dan los dos? Sí, se dan los dos. ¿Cuál en mayor proporción? Siempre el producto E. Cuando se puede, el producto E. Habrá casos en que no se puede. ¿Ok? Y vean cuando hablábamos de que yo les dije que en reacciones en ciclos, ¿qué pasa en ciclos? En ciclos ya no importa si el cloro está ecuatorial. ¿Por qué? Porque como este se expulsa primero y nos deja un carbocatión, ya no importa el carbocatión. Digamos, el carbocatión se forma y ya no importa si el hidrógeno que se toma está axial o ecuatorial, igual se va a dar el doble enlace. ¿De acuerdo? Entonces, en una eliminación E1 se puede dar tanto la eliminación sin y anti. En realidad no deberíamos hablar de que se da la eliminación sin y anti, porque el doble puede ser que este hidrógeno esté aquí, pero también pudiera ser, voy a dibujar esta silla, aunque salga chueca, ¿verdad? Está el cloro aquí, ¿verdad? Vamos a ver si me deja, no me deja dibujar. Entonces, espérese aquí. Voy a tratar de dibujarlo mejorcito, además. ¿Ok? Entonces, digamos que el hidrógeno está aquí y el cloro está aquí. Si el cloro se va, me deja este carbocatión acá. Y puede ser, si aquí no hay un hidrógeno, sino que hay un CH3, como en este caso, y aquí también hay un CH3, ¿verdad? Y entonces aquí me queda este CH3 y aquí está este CH3. Este hidrógeno, como yo tengo un carbocatión, vean que aquí está el hidrógeno axial. Aquí el hidrógeno está ecuatorial. Pero como está el carbocatión, no importa, la base viene, lo toma también, se forma este doble enlace, me va a dar exactamente el mismo doble enlace, sea que el hidrógeno esté axial o esté ecuatorial, con el cloro ecuatorial. Y si el cloro hubiera estado axial, da exactamente lo mismo, porque el cloro se va, deja este carbocatión y se puede eliminar el hidrógeno en el carbono beta que esté tanto axial o que esté ecuatorial. Entonces vean que aquí realmente ya no importa si es sin o anti, porque como es vía carbocatión, una vez que se forma el carbocatión, el hidrógeno que se toma, la base viene y lo toma y no importa porque ya hay un carbocatión, no tiene que eliminar el grupo al mismo tiempo. Ya fue eliminado el cloro, ¿verdad? Aquí. Entonces es muy importante. En eso se diferencia de la E2. Entonces aquí también se pueden dar reordenamientos. Vean que en este caso, este bromo que está ecuatorial se va, deja el carbocatión. Este carbocatión es secundario. ¿Y qué va a pasar? Este hidrógeno que está acá salta para acá. ¿Para qué? Para dejar en este caso un carbocatión terciario. Al tener este carbocatión terciario, ahora que se elimina, se puede eliminar o este hidrógeno beta para que me dé el doble enlace más sustituido. Vean que si yo elimino este, me queda un doble enlace menos sustituido. Aquí está en medio de dos metilos. Entonces necesariamente la base va a tomar este hidrógeno, este va a pasar a ser el doble enlace acá y me deja el doble enlace más sustituido. ¿Okay? Muy bien.
Entonces tenemos reacciones de competencia, ¿de acuerdo? Las reacciones de competencia son entre, por ejemplo, SN2 frente a E2, porque los dos utilizan nucleófilos fuertes y básicos, ¿verdad? ¿De qué va a depender esto? Va a depender un poco de del impedimento estérico, ¿verdad? Entonces vean que cuando yo tengo un halogenuro de tipo primario, principalmente se me va a dar fundamentalmente sustitución, pero podría ser que se pueda dar una eliminación. No se puede dar reacciones de SN1 ni D1 con un halogenuro primario. Con un halogenuro secundario, vean que sí puedo tener tanto sustitución como eliminación, pero dice que no puede darse en condiciones de solvólisis. En condiciones de solvólisis estamos hablando un poco de la interacción del disolvente, ¿ok? Del disolvente. Y esto no lo vamos a tocar mucho porque tiene muchísimas otras implicaciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer casos muy puntuales y casos muy claros, ¿ok? Y luego en reacciones con halogenuros terciarios, dice que se da solo eliminación y aquí la sustitución-eliminación con la sustitución favorecida, ¿de acuerdo? Pero esto también tiene mucho que ver el tipo de base que yo uso, porque puede ser que si aquí la base es muy impedida, ¿verdad? Una base con impedimento estérico, base con impedimento estérico como sería esta, ¿verdad? Le voy a poner la contraparte positiva. Esta va a ser principalmente eliminación, mientras que una base como esta, que es menos impedida, va a ser sustitución. Entonces, ¿dónde vamos a ver eso? En los ejemplos que vamos a hacer en clase. Cuando nos reunamos sincrónicamente, vamos a poder ver algunos ejemplos que son muy importantes para poder distinguir cuando tenemos bajo ciertas condiciones sustitución o la SN2 o la E2 o SN1 o E1, ¿de acuerdo? Entonces, vean que aquí para poder determinar lo mismo, ¿verdad? Si nosotros queremos saber si es preferible una SN2 versus una E2, para los sustratos halogenuros primarios, principalmente se va a dar SN2 y E2. Para los sustratos secundarios se pueden dar cualquiera. Para los sustratos terciarios, solo eliminación de tipo E2, en este caso, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo sustrato primario, vean que no pueden darse ninguna de estas dos. Y tengo secundario, se pueden dar las dos. Y si tengo terciario, se van a dar también las dos. Ven que se puede volver bastante complejo. Entonces hay que analizar cada uno de los casos que vamos teniendo en cada uno de los ejemplos que vamos viendo y ahí nos puede dar una luz mucho más claro de qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, también hablamos un poco de la estereoquímica. Estas son tablas que reúnen la información, digamos, de forma general, ¿verdad? Pero no quiere decir que que siempre va a ser así, ¿verdad? Hay excepciones a las reglas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una SN1, vamos a tener tanto como resultado los estereoisómeros, la formación de ambos estereoisómeros, ¿de acuerdo? R y S. Si tenemos una E1, lo que vamos a tener son los estereoisómeros E y Z, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y preferiblemente con el E que tiene los dos grupos mayoritarios del lado contrario. Cuando tenemos reacciones de SN2, vamos a tener solo la inversión de la configuración. O sea que si tenemos un carbono quiral R,
el producto final va a ser ese, ¿verdad? Pero recordemos que en este no necesariamente son estereoisómeros. Hay inversión de la configuración, pero no son estereoisómeros. Aquí sí hay estereoisómeros. Y en la E2 vamos a tener E y Z al igual que en la E1, pero principalmente el E porque tiene los grupos más voluminosos de lados contrarios, ¿de acuerdo? Entonces digamos que de forma general eso es lo que podemos tener. Entonces aquí de nuevo otra tabla que resume un poco esto que dice. ¿Qué condiciones favorecen o la SN2 o la E2 o SN1 o E1? Las reacciones SN2 y las E2 son favorecidas por una alta concentración del nucleófilo, que también puede ser básico. Mientras que las reacciones de SN1 y E1 son favorecidas por un nucleófilo malo o débil y una base débil. ¿De acuerdo? Y aquí las proporciones de los productos. Como les dije, vamos a hacer casos muy específicos porque si no se vuelve no complicado, pero sí con muchas cosas, muchos factores a considerar. ¿De acuerdo? Entonces veamos en este caso, por ejemplo, una condiciones de sustitución. Si yo tengo, vean que es exactamente el mismo sustrato, ¿lo ven? El mismo halogenuro, solo que esta base va a ser, que va a ser la misma base, ¿lo ven? Este es el producto de sustitución. 2, y este es el producto de eliminación 2. Aquí el nucleófilo, que también es básico, actúa sobre este carbono, que es el carbono alfa, y expulsa el grupo saliente dándome este producto de sustitución. Mientras que como este producto también, el nucleófilo este es básico, también puedo hacer una eliminación en el carbono beta, robándose un hidrógeno beta, dando paso a la formación del doble enlace y expulsión del grupo saliente. Entonces vean que el mismo sustrato o el mismo halogenuro y la misma base me pueden dar tanto el producto de sustitución como el de eliminación. Aquí es donde el disolvente puede jugar un papel importante propiciando que se dé más o una reacción de sustitución o eliminación. Pero eso lo vamos a ver con mucho cuidado. Entonces, recordar, en una reacción de sustitución 2, el halogenuro primario reacciona más rápido que uno secundario y que uno terciario. Y en cambio, en una eliminación 2, el terciario reacciona más que el secundario y más que el primario. Vean que esto se invierte para estas dos. ¿Ok? Veamos en este caso estos ejemplos, ¿verdad? El bromuro de propilo con un nucleófilo fuerte y que además también es básico, ¿verdad? Entonces es un nucleófilo fuerte y es una base fuerte también. ¿Ok? Y vean que en este caso el producto de sustitución es el mayoritario. Hace aquí, ataca aquí y se va el bromo. Y vean que me da el producto de sustitución. También puedo dar el producto de eliminación porque va a tomar hidrógenos beta de acá, de este carbono que es el carbono beta, y por lo tanto hidrógenos beta para dar el producto de eliminación. Vean que el mayoritario es el de sustitución. ¿Por qué? Porque el halogenuro es primario y el nucleófilo no solo es fuerte y básico, sino que es pequeño. No tiene impedimento estérico. ¿Ok? ¿Qué pasa en este caso? Vean un halogenuro secundario con un nucleófilo que es pequeño, poco impedido y que también es un nucleófilo fuerte más base fuerte también. ¿Ok? Entonces vean que puedo hacer el producto de sustitución
quedaría este producto. O también puede hacer el producto de eliminación, tomando un hidrógeno beta para dar este. Si se roba un hidrógeno de aquí o uno de aquí es exactamente lo mismo. Y vean que en este caso la mayoría va a ser producto de eliminación. Este es el subproducto. Al robarse este hidrógeno se protona y por eso da el alcohol. ¿Ok? Vean que en este caso un halogenuro terciario con esta base que es esta misma, ¿verdad? Es un nucleófilo fuerte más una base fuerte, tiene ambas características. Vean que me da solo el producto de eliminación, o sea, solo tomó hidrógeno beta, o a ver, alguno de estos tres, o alguno de estos tres, o alguno de estos tres es exactamente el mismo, y me da este producto. ¿Ok? Muy bien. Condiciones SN1E1. Vean que en este caso, recordemos las condiciones. Tengo que tomar ¿verdad? Las condiciones de eliminación sería tomar un hidrógeno beta, propiciar un doble enlace y expulsión de este grupo. Tomar este hidrógeno, se forma el doble enlace y se va. Las condiciones de eliminación. Las condiciones de sustitución es que vendría el nucleófilo aquí y expulsa al grupo saliente para hacer reacciones de sustitución. ¿Okay? Entonces veamos en este caso, vean que el nucleófilo es básico pero no es una base fuerte, es un nucleófilo débil y también es una base débil. ¿Okay? Entonces vean que vamos a comparar ahora una SN1E1 versus E2 y SN2. Vean que la condición, el mismo sustrato o el mismo halogenuro, pero diferente la nucleofilicidad del nucleófilo. Este es un nucleófilo fuerte y una base fuerte. Nucleófilo débil, base débil. Vean que esta es la base conjugada de este. Entonces, este se va a dar por condiciones SN1, E1. Se da el carbocatión y posteriormente puede ser el producto de sustitución, que vean que es el mayoritario, versus el producto de eliminación. Mientras que aquí, vean que al ser una base fuerte, va a tomar exclusivamente alguno de los hidrógenos, de los 9 hidrógenos beta, y se va a dar solamente el producto de eliminación. ¿Ok? Entonces, aquí otra tabla que resume un poco, ¿verdad? Para que haya una SN2, tiene que haber un halogenuro primario que reacciona más rápido que uno secundario que uno terciario. Para una de dos es al revés, terciario mayor que secundario, mayor que primario. Y en cambio, para las SN1 y para las E1, el sustrato o el halogenuro terciario mejor que secundario, mejor que primario. ¿Ok? Y recordar que las bases impedidas hacen preferiblemente reacciones de eliminación. Esta base, como dijimos, vean que tiene este grupo muy grande, entonces le cuesta mucho hacer una reacción de sustitución, que sería esta, ¿verdad? Que viene aquí y expulsa al bromo. Entonces, ¿qué va a hacer esta base? Preferiblemente va a tomar un hidrógeno. Porque además este grupo es muy grande, ¿verdad? Este bromo es un grupo muy grande. Entonces, al ser el bromo un grupo muy, muy grande, ¿verdad? También va a ser más difícil que la base pueda entrar a este carbono donde está pegado el bromo, que es el carbono alfa, ¿verdad? Este es el carbono alfa. En cambio, cuando tenemos esto, puede
irse y tomar un hidrógeno beta de un carbono beta para dar el producto de sustitución. ¿De acuerdo? Entonces vean que en este caso se da preferiblemente el producto de sustitución. Entonces, la base más débil favorece la sustitución sobre eliminación. Vean que esta base que es fuerte se da el producto de sustitución y el de eliminación. Pero una base débil preferiblemente va a tomar un producto, va a tomar un hidrógeno de estos, se va a dar la formación del doble enlace aquí y la expulsión de este grupo. Perdón, estoy hablando de la base débil. Va a ser una reacción, disculpen, de sustitución. ¿Ok? Que es una base débil. ¿Por qué esta es una base débil? Porque tiene resonancia, entonces es una base muy estable, por eso es una base débil. Entonces, al ser una base débil, va a ser un producto de sustitución, porque no está muy interesada en hidrógenos ácidos, ¿de acuerdo? En cambio, esta es una base fuerte, además no tiene resonancia, entonces, además de ser un nucleófilo fuerte, es una base fuerte. Entonces va a dar tanto sustitución como eliminación. ¿De qué va a depender que este sea mayoritario o es de si aquí este sustrato, este halogenuro, va a ser más impedido o menos impedido? Y el efecto del disolvente tiene un efecto, digamos, habíamos hablado que hay disolventes polares próticos y polares apróticos, ¿de acuerdo? Pero estos es que tienen hidrógenos, mientras que estos no tienen hidrógenos ácidos, ¿verdad? No tienen hidrógenos ácidos. Voy a ponerlo como hidrógenos ácidos. Y hidrógenos ácidos, ¿ok? Entonces, vean que los solventes, por ejemplo, como el agua, que es polar prótico, ¿por qué? Porque es polar, porque tiene diferencia de polaridad y además tiene hidrógenos, ¿ok? Y los disolventes polares próticos pueden tanto estabilizar moléculas o cargas negativas como cargas positivas, dependiendo de qué parte puedan hacer enlace. Vean, como en este caso, ¿verdad? Que hay enlaces como de puentes de hidrógeno, en este caso, o aquí, estabilización de esta base. Nosotros no vamos, como dijimos, a entrar mucho en el efecto disolvente porque se puede volver muy complicado. Vamos a hacer alguna mención de ellos en los ejemplos que vamos a hacer en clase, de acuerdo a lo que viene en el libro, para ser muy pegados al libro en este caso. Pero en otros libros, incluso más de, digamos, de orgánica, un poco más específicos, más avanzados, si viene el efecto del disolvente, es importante. ¿Ok? Y estas reacciones de la sección 8.3, las reacciones de síntesis para formar a partir de reacciones de sustitución, yo puedo formar diferentes productos. Por ejemplo, la síntesis de Williamson es una aplicación de la reacción de sustitución, un halogenuro alquilo primario con un nucleófilo fuerte me da la posibilidad de hacer una SN2, que puede ser por medio de una SN2 o también por medio de una SN1, pero como el nucleófilo es fuerte, esta básicamente es una SN1, me da la posibilidad de formar éteres. ¿De acuerdo? Pues vamos a retomar un poco más esta reacción en el capítulo siguiente, que es el capítulo donde vamos a ver la formación de éter. Entonces vean que la formación de un éter es una aplicación directa de una reacción de sustitución y se llama síntesis de Williamson. ¿Por qué? Porque tenemos un alcoxio. ¿Cómo se forman los alcoxios? A partir de un alcohol se tratan con hidruro de sodio para formar la base conjugada del alcohol
que va a ser el nucleófilo fuerte, ¿de acuerdo? Y este nucleófilo fuerte es el que va a hacer una reacción de sustitución, especialmente sobre un halogenuro primario. Entonces aquí va a ser una reacción de sustitución para darnos este éter y tener la base conjugada del bromo, que es el bromuro. Vean este otro caso con mucho más razón. Es un halogenuro primario, ¿verdad? Halogenuro primario, bromuro de butilo o 1-bromo propano y aquí 1-bromo butano también. Este es el nombre común, pero podemos poner el nombre UPAC. Y nos da este éter que está acá, ¿de acuerdo? Este es el butil propil éter y este es el butil propil éter. Es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vean que en este caso podemos tener de cualquiera de estos dos, nos da exactamente el mismo producto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 3 carbonos, 1, 2, 3, y el nucleófilo trae los otros carbonos, 1, 2, 3, 4. Y en esta reacción de abajo es al revés. El bromuro trae 1, 2, 3, 4 y el nucleófilo trae 1, 2, 3. Entonces el producto es el mismo, simplemente utilizando un halogenuro de 3 carbonos y un nucleófilo de 4 y obviamente el éter, ¿verdad? El oxígeno, ¿verdad? Que está presente aquí. Me refiero a estos 3 carbonos versus estos 4 carbonos. En cambio, en este caso, el halogenuro tiene 4 carbonos y este tiene 3 carbonos. ¿Okay? Esto se llama la síntesis de Williams, que es una reacción de sustitución. Veamos en este caso la formación del bromuro de etilo con una base muy impedida. Me puede dar el producto de sustitución o el producto de eliminación, ¿verdad? Muy probablemente este va a ser el de mayor porcentaje por esta reacción o relativamente parecidos. Este, en cambio, va a dar preferiblemente este producto de eliminación. ¿Por qué? Porque el nucleófilo es el halogenuro es terciario y a pesar de que este es impedido, es poco impedido, no va a querer meterse aquí para hacer la sustitución, va a ser producto de eliminación. Vean que en este caso se van a dar los dos, ¿verdad? Producto de sustitución, producto de eliminación. Aquí solo producto de eliminación. Dice, no se forma ningún éter. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando se sintetiza un éter, el grupo menos impedido debe ser el halogenuro de alquilo. Entonces vean que en este caso el halogenuro de alquilo, la base va a ser la que viene para acá y expulsa este. Entonces, si esta parte tiene menos impedimento estérico, tenemos mayor probabilidad de que se nos dé el producto de sustitución, que sería el éter, versus el producto de eliminación, que sería este alqueno, ¿verdad? En cambio, si lo hacemos al revés, vean que esta es la base y está poco impedida, pero el halogenuro está muy impedido, el producto que se nos va a formar exclusivamente va a ser el producto de eliminación. Entonces, la síntesis de Williamson hace uso de este principio para poder sintetizar éteres a partir de este método. ¿Ok? En algunos casos, por ejemplo, cuando tenemos este nucleófilo, vean que tenemos el mismo nucleófilo y diferentes halogenuros, halogenuro secundario versus halogenuro primario. El producto mayoritario va a ser el de eliminación, mientras que aquí el producto mayoritario va a ser el de sustitución. O sea, cuando el halogenuro es primario y el nucleófilo es fuerte y pequeño, se va a dar el producto de sustitución SN2
mayoritariamente. Mientras que cuando el sustrato es secundario, el halogenuro es secundario, con el mismo nucleófilo, el producto mayoritario va a ser el de eliminación. Vean lo que hace el impedimento estéreo, que hay menos impedimento que aquí. ¿Okay? Muy bien. Y podemos utilizar este principio de reacciones de eliminación, una primero y otra después, para poder hacer diferentes reacciones obtener diferentes productos que necesitemos. Vean que en este caso, una base muy fuerte, ¿verdad? Vean que tenemos un bromo aquí, un bromo aquí. Esta base va a robar un hidrógeno beta para dar un doble enlace y expulsar a este primer bromo. Entonces nos da este producto que va a ser un alqueno, un bromuro vinílico. ¿Por qué? Porque el bromo está sobre un carbono que es parte del doble enlace. Volvemos a agregar un poco más de la misma base fuerte, hace otra eliminación sobre este y expulsa a este grupo, ¿verdad? Vean que hace este carbono y nos da un alquino. Entonces vean que a partir de un dihalogenuro, con una primera reacción de eliminación y una segunda reacción de eliminación, yo elimino los dos halogenuros y obtengo un alquino. ¿De acuerdo? Lo mismo sucedería, vean que los halogenuros, en este caso bromos, están sobre el mismo carbono, pero si el halogenuro estuviera sobre un carbono y sobre o dos carbonos diferentes, también obtendríamos el mismo alquino, si las cadenas son las mismas, ¿verdad? Entonces vean que aquí primero tomó este hidrógeno y eliminó este cloro y en segundo después tomó este hidrógeno y eliminó este cloro. ¿De acuerdo? Pero la base tiene que ser una base bien fuerte, como en este caso que es el amiduro de sodio. ¿Ok? Este se llama amiduro de sodio. Sería NH2, que es negativo, la base conjugada del amoníaco. ¿Ok? Y también vamos a ver con algunos otros ejemplos reacciones intramoleculares. Se llama intermoleculares y otras intramoleculares. Veamos esta que es intermolecular, ¿verdad? Tenemos un nucleófilo fuerte y vean que tenemos dos moléculas del mismo compuesto. ¿Por qué? Porque este tiene bromo acá, ¿verdad? Este tiene bromo acá. Y vean que entonces una parte de la molécula tiene un grupo saliente y tiene un nucleófilo. Entonces vean que en este caso esta molécula ataca a esta. La parte nucleofílica ataca haciendo una SN2 sobre este bromo, lo saca y tenemos un éter que al final termina teniendo un bromo y otra parte nucleofílica. Y esta puede hacer otra reacción sobre otra molécula exactamente igual y así sucesivamente. Esta es la reacción intermolecular, o sea, una molécula ataca a otra, pero vean que son la misma molécula, o sea, dos moléculas exactamente iguales. ¿Qué pasa en una reacción intramolecular? Una parte de la molécula es un nucleófilo, la otra tiene un buen grupo saliente y se ataca a ella misma. Es como el perro mordiéndose la cola. Entonces, vean, en cambio aquí es un perro mordiendo la cola de otro perro. Y así sucesivamente. Mientras que aquí el perro ve su cola y la muerde, entonces vean que me da un compuesto cíclico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de eso después. Y luego vamos a hacer ejemplos con síntesis, que esto sí lo quiero hacer en clase,
porque es muy importante ir explicando de dónde partimos. Pero voy a hacer este primer ejemplo. Vean que cuando se dice que se hacen síntesis, se empieza y se dice, partiendo de este compuesto, ¿cómo logra usted obtener este? Este es el reactivo, uno de los reactivos, y este es el producto. Entonces, nos dicen cómo. Nosotros podemos utilizar aquí lo que sea, pero lo que sea quiere decir las reacciones que en este momento conocemos para poder pasar de aquí a acá. Esto no se puede hacer en un solo paso. A veces se puede, pero a veces necesitamos una primera reacción. Luego ese producto lo volvemos a tratar, lo tratamos con otras cosas y ese otro con otro y otro y otro hasta llegar al producto que queremos. Entonces vean que en este caso tenemos una reacción, dos reacciones, tres reacciones, cuatro reacciones. Entonces vemos, por ejemplo, cómo pasamos de un compuesto como este a algo más reactivo. Introducimos a través de un mecanismo de radicales libres un bromo a un alcano. Lo convertimos en este producto. Hacemos, entonces esta es la reacción de radicales. Hacemos una primera eliminación de tipo E2 con una base impedida y vean que tenemos hidrógenos alfa, beta aquí, hidrógenos beta aquí. Entonces se eliminó este hidrógeno de acá, la base. Hizo esto y hizo un primer doble enlace. Ya tenemos esta parte de la molécula. ¿Cómo hacemos para que tenga otro doble enlace aquí? Bueno, resulta que una vez que tenemos esto, lo tratamos con este reactivo, que es un reactivo que se llama la N-bromil succinimida, que broma exclusivamente en la posición alílica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Mete un bromo en esta posición. Es una reacción de sustitución porque aquí hay dos hidrógenos, ¿verdad? Un hidrógeno 1 y un hidrógeno 2. Entonces tenemos este hidrógeno se sustituye por un bromo, ¿de acuerdo? Entonces vean que esta reacción no la hemos visto, ¿verdad? La vamos a utilizar solo en este tipo de reacciones por ahora. Y entonces ponemos este bromo. Y ahora volvemos a hacer una reacción de eliminación 2. Vean que utilizamos la misma base, el terbutóxido. ¿Cuál es el terbutóxido? Es este. Viene del terbutanol. El terbutóxido en terbutanol, ¿ok? Y volvemos a hacer una reacción de E2. Que aquí hay hidrógenos beta, cualquiera de estos dos. Esta toma un hidrógeno beta, hace esto y quedan los dos dobles enlaces conjugados. ¿Okay? Vamos a ver más reacciones de estas en la clase sincrónica, así que así practicamos algunas reacciones de síntesis. Esto es lo que tenía de este capítulo. Con esto terminamos el capítulo 8 y vamos a utilizar muchas de estas reacciones de SN1 y SN2 en el capítulo 9, que son las reacciones con alcoholes, éteres y aminas, que son básicamente reacciones de sustitución o eliminación. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.